Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Felices? Amén, qué bueno. Vamos a la Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 23 al 31. Dice lo siguiente: Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén, amén, amén. Miren, muy interesante lo que habla nuestro Señor Jesús en estas palabras. La verdad, está hablando específicamente sobre el asunto de las riquezas, las posesiones materiales. Pero mire, para entender las palabras de Jesucristo, forzosamente nos tenemos que remitir a lo que está inmediatamente antes de este pasaje, que fue lo que se predicó el domingo pasado. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que se predicó? ¿Alguien sabe qué es lo que viene en el pasaje inmediato anterior, en los versículos anteriores? ¿Qué viene? Es un pasaje conocido como el joven rico, ¿ok? En el pasaje inmediato anterior a lo que estamos leyendo ahorita, un joven rico viene frente a Jesús, muy confiado, muy seguro, ¿ok? De que él era agradable a Dios, de que llevaba una vida recta, muy seguro este joven rico. Pero ¿qué sucede en el pasaje? Cristo le ayuda a este joven rico a darse cuenta de que en realidad su compromiso con Dios y su deseo de obtener la salvación y tener la vida eterna no era tan grande como él pensaba que lo tenía. O que él se asumía como una persona pues, básicamente buena, y como que necesitaba ser confirmado por parte de Jesús de que ahí la llevaba bien en la vida y que solo le faltaba quizás alguna que otra cosita para que fuese recibido con fanfarrias arriba en el cielo. Porque mire, hermanos, la realidad es que mucha gente, no solo ese joven rico, sino que mucha gente piensa que ama a Dios. Hay un montón de gente que no va a la iglesia, que no lee la Biblia y que no busca a Dios en oración, pero que piensan que aman a Dios. No sé si le ha tocado toparse con alguien así, que dice: yo amo a Dios. O gente que dice: yo soy obediente a los mandamientos. Yo no he matado a nadie, yo obedezco los mandamientos, como si los mandamientos se resumieran en no matarás. Y si no han matado, entonces presumen: no, pues yo cumplo con lo que Dios me pide. Entonces hay mucha gente que se asume a sí misma como obediente a Dios, como que aman a Dios, como que están bien con el Padre Celestial, y algunos se acercan al Evangelio, se acercan a la iglesia esperando simplemente que Dios les afirme o les confirme qué tan bondadosos son o qué tan buenos son, como si esperaran solo una ayudadita de parte de Dios. Pero la realidad, hermanos, es que la gente que llega a la iglesia pensando que Dios les va a decir algo así como: mi hijo,
no te preocupes, ahí la llevas bien en el camino a la salvación, es algo que no va a pasar, hermanos. Gente que llega a la iglesia esperando oír de parte de Dios que le digan, mira, con que digas un poquito menos de groserías, no hombre, estás del otro lado en el reino de los cielos. O que Dios les diga, mira, nada más bájale 5 centímetros a tu falda y con eso entras. No, con eso ya tienes para la vida eterna. O que Dios les dijera a otros, está bien que robes, pero roba poco, ¿no? Y con eso las puertas del reino se te abrirán de par en par. O quizás unos más asumen que Dios les va a decir como, vas muy bien, hijo, solo trata de llegar 5 minutitos antes a la iglesia y ya con eso tienes a todos los ángeles a tu servicio. La realidad, esa es una falacia. Eso nunca va a pasar. Es un autoengaño, hermanos. Ninguna persona va a llegar a los pies de Cristo para escuchar palabras así. Dios no le va a decir a nadie como, no, ahí la llevas, vas muy bien, mira, tantito te falta, solo no digas tantas mentiras. No, eso no va a pasar, hermanos. Pero lo triste es que mucha gente cree que está bien con Dios. Se piensan a sí mismos que son razonablemente buenos porque no han hecho cosas extremas, porque no son asesinos seriales, ¿no? O porque no roban grandes cantidades de dinero, o porque no dicen enormes groserías, solo medianas, o porque no son mentirosos compulsivos, solo dicen las mentiras que son necesarias para vivir en paz. Y así podríamos citar, hermanos, pero la realidad, la gente, así como el joven rico, están en serios problemas delante de Dios. Necesitan la salvación, necesitan la reconciliación con Dios. Mucha gente cree que está bien con Dios, muchos creen que aman a Dios, muchos creen que son obedientes a los mandamientos de Dios, pero sabe, cuando se les toca lo más preciado que tienen, aquello más valioso que poseen, cuando se les pone el dedo ahí se dan cuenta de la realidad espiritual en la que se encuentran. Ahí se dan cuenta de que ese amor que decían tener por Dios en realidad no es tan grande. Ahí se dan cuenta, cuando se les toca lo más valioso que tienen, muchos reconocen que la salvación que dicen desear, en realidad no la piensan pagar a cualquier precio. Porque muchas personas piensan como, yo quiero la salvación, pero no a cualquier precio. Hay cosas que no le voy a dar a Dios. Hay cosas que no le voy a soltar a Dios. No voy a dejar en las manos de Dios cosas que sean valiosas para mí. Por eso en el pasaje anterior, cuando el joven rico viene, él todo confiado, seguro, con una autoconfianza hasta las nubes. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. No, todos los mandamientos yo los he cumplido. No, yo asisto a la iglesia frecuentemente. Yo trato de llegar temprano, trato de no decir groserías, trato de no robar, trato de esto, de lo otro. Y él pensaba que Jesús le iba a decir, ay, mi hijo, no, hombre, qué tremendo. Te falta muy poquitito para llegar. No, la realidad es que así como él, muchos hermanos están mal, están enemistados con Dios, no son conscientes de esa realidad. Pero hasta que se les toca lo que para ellos es valioso, es como que despiertan a una realidad de, bueno, no amo tanto a Dios, porque si lo amara, yo dejaría en las manos de Dios lo que es más valioso para mí. Los bienes de este mundo, las riquezas de este mundo, fíjese que nos ayudan a ver la realidad espiritual de cada ser humano, de cada persona. Cualquier cosa que alguien tenga de valor en la vida, eso de valor que tú posees y que tanto atesoras, eso nos va a ayudar a darnos cuenta y a ti mismo a darte cuenta de qué tanto amas a Dios o de qué tanto no lo amas, o de qué tanto estás dispuesto a darle a Dios con tal de entrar al reino de los cielos. Mientras más bienes, mientras más riquezas posea una persona, más grande va a ser la tentación de vivir apegado a las riquezas.
enfocado para lograr cosas de esta vida. Y aclaro, las riquezas en sí mismas no son malas, hermanos. Lograr cosas en esta vida no es algo malo en sí mismo, ¿ok? No es perverso querer ascender en el trabajo o que tu negocio crezca. No, eso no tiene nada de malo. Pero el problema es que mientras más consigues, la tentación de vivir apegado a las riquezas, a los logros, a la posición económica, social, política o lo que sea, la tentación de querer tener más va a ser más grande. Y mientras más grande, menos fácil va a ser que tú sueltes lo que es valioso para ti delante de Dios. Para el joven rico, cuando Jesús le dijo, muy salsa, muy obediente, muy cumplidor. Pues tú no tienes problema con obedecer los mandamientos. Haz a un lado la codicia, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Cuando le tocó lo más valioso que tenía él, en este caso eran bienes materiales, que hizo el joven rico, ¿no? Pues se fue, así se fue, porque le tocó lo más valioso que tenía. Por eso muchas veces, con toda tristeza hay que decirlo, a veces mientras más tiene la gente, más reacia es a entregarse al Evangelio, a darle su vida a Cristo, porque saben que hay demandas, hermanos. Cuando escuchan la demanda de Dios para todos aquellos que quieren la salvación, hay quienes dicen, bueno, pero yo no quiero tanto. O sea, sí anhelo estar en el cielo, pero no lo anhelo como que tanto, pues. No a cualquier precio. Y fíjense nada más lo absurdo del pensamiento. No a cualquier precio quiero estar en el cielo. No. Hay cosas, si está muy caro el tema de la salvación, dirán algunos, prefiero irme al otro lado, ¿no? Al lado oscuro. Por eso Jesús dijo, después de este encuentro tan desagradable con el joven rico, Jesús dijo en el verso 23, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fueron las palabras que expresó Jesucristo inmediatamente después de que el joven rico se fue, triste, lloriqueando, porque él no estaba dispuesto a dejar en las manos de Dios la administración de su dinero. Y algunos dirán, oye, pero ¿qué tiene Jesús con los ricos, no? O sea, qué mala onda, déjenlos en paz. O sea, los ricos también lloran, ¿no? Denle su espacio, pues. Y otros pueden decir, bueno, pues yo no tengo riquezas. Ahí le hablan a mi compadre. Esto no es para mí. Pero mire, para avanzar en el sermón, hay que considerar un par de aspectos aquí. Porque por un lado es cierto que Jesús está hablando acerca de riquezas materiales, ¿ok? Ese es el tema central, las riquezas materiales, las posesiones, el patrimonio, ¿ok? Sin embargo, las riquezas materiales no son todas las riquezas que una persona puede poseer. Es algo que hay que tomar en cuenta para ese sermón y para las palabras de Jesús. No todas las riquezas son materiales. Hay riquezas inmateriales. No sé si usted ha escuchado expresiones como la riqueza cultural, cuando se hablan de algunas ciudades o países o regiones, ¿no? Hay riqueza creativa, intelectual, emocional. Hay riqueza física o corporal, tan hay que por eso hay eventos de concursos de belleza, de talento, de fuerza, de físico o de intelecto. No toda la riqueza necesariamente la podemos resumir en tener dinero en el banco. Y alguien dice, no, también hay acciones. Bueno, obviamente. Pero a lo que me refiero que no todo es material, pues hay riqueza inmaterial también. ¿Ok? Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de las riquezas es que cada persona tiene un cierto nivel de riqueza, hermanos.
Cada ser humano, cada hombre, cada mujer tiene un cierto haber, un cierto patrimonio, tanto material como inmaterial. Es decir, no se necesita ser multimillonario para afirmar que se tiene riqueza. Todos tenemos una cierta riqueza física, inmaterial y riqueza material o económica, un cierto nivel de riqueza, ¿okay? Un patrimonio. Yo, fíjese, busqué en internet lo que significaba la riqueza y me encontré en el internet que dice que es la abundancia de recursos valiosos, ya sean materiales o inmateriales. Es decir, no es algo que yo me estoy inventando aquí, pues, ¿okay? Es algo que se reconoce, no solo para efectos de un sermón, sino en términos generales. Hay riqueza material, hay riqueza inmaterial. Entonces dice, abundancia de recursos valiosos, ya sean materiales o inmateriales, que posee una persona, una comunidad o un país. Y si en el caso de las personas puede incluir la salud, el tiempo libre, las relaciones sociales, el intelecto, todo eso, hermanos, es parte del patrimonio de una persona y genera riqueza para la gente. Ricos en salud, ricos en tiempo libre. Y yo digo, por ejemplo, el tiempo libre es un lujo. A veces uno vive tan escaso del tiempo y no se da cuenta lo valioso que es tener tiempo disponible para servirle a Dios, para su obra, para la familia, un montón de cosas, ¿no? Hasta para descansar, ¿okay? Pero el asunto, entonces, a lo que tenemos que entender esta tarde, esta mañana, hermanos, es que todos poseemos algo. Todos poseemos algo valioso en nuestra vida. ¿O no posee algo valioso? Mire a su cónyuge. Ah, no voltea. Todos tenemos algo valioso, hermanos. Tenemos un patrimonio en la familia, en el cónyuge, en los hijos. Que aunque tú no ganes un montón de dinero, pero tienes una cierta cantidad de dinero. Aunque tú no tengas un montón de bienes, tienes ciertos bienes. Aunque tú no eres el más bello ni la más bella, tienes una cierta gracia, pues, que Dios te dio. ¿No? Una cierta inteligencia, pues. Todos tenemos una cierta riqueza, ¿sí o no? Ok. Pero fíjese, la gente tiende a pegarse a las cosas valiosas que posee. Aquello que es valioso para usted o para la gente, pues, tenemos la tendencia a pegarnos a eso que consideramos valioso. El problema cuando nos apegamos es que no lo soltamos. Y si no lo soltamos, no se lo damos a Dios, no se lo dejamos. Dejar o no dejar, esa es la cuestión. ¿Le vamos a dejar a Dios todo lo que tenemos valioso en esta vida o le vamos a cerrar a Dios las manos? ¿Qué tanto estamos abiertos a decir, Señor, gobierna sobre mi vida, sobre todos los aspectos, pero lo que es más valioso para mí, yo quiero que tú estés arriba? Yo quiero que tú gobiernes sobre lo que para mí es importante, sobre lo que para mí es valioso. Cualquiera que sea la respuesta a la pregunta de qué es valioso, usted tiene que llegar a un punto donde se lo debe de dejar a Cristo, dejar a Dios. Dejar a Dios, dejar en las manos de Dios lo que para usted es valioso. Pero le digo, el problema es que la gente se apega a lo que posee, se apega a las cosas valiosas que posee, que tiene, que le pertenecen. Y no están dispuestos a entregarlos a Dios por diversas razones. Algunos pueden pensar, es que me costó mucho trabajo obtener lo que tengo. ¿Cómo así tan fácil yo voy a dejarlo en las manos de Dios? Y mire, quiero hacer una aclaración, porque Jesús no le pidió a todos los ricos que se deshicieran de todos sus bienes. De hecho, la única persona en la Biblia a la que se le pidió semejante cosa fue el joven rico. Pero pues también, a ver, llega, se pone el pechito, y ¿qué podemos hacer con una persona así? Que llega presumiendo y alardeando y
Es como no quedaba de otra, tenía que ponerlo en su lugar. El chavo pensaba, no, en el cielo. O sea, yo creo que él pensó, no hombre, Pedro me va a estar armando un festejo, ya llegó el joven rico, ya llegó el joven rico. O sea, en su mente había una cosa distorsionada y Jesús no lo podía dejar engañado, hermanos. Pero esta petición no se la hizo a ningún otro rico, y Cristo tuvo amigos ricos. Lázaro y sus hermanas, Marta y María, eran gente que también tenía suficientes recursos económicos. José de Arimatea, otro que después llegó a ser discípulo de él, también era una persona adinerada, pues. Lidia, la mujer vendedora de púrpura que se menciona en el libro de los Hechos, también era una mujer rica, adinerada, y luego en su casa nace una iglesia cristiana. Pero a ninguno de ellos se les pide venderlo y dejarlo todo, porque ellos no tenían su corazón puesto en la riqueza. Así que no había necesidad de nada, pero este chavo no. ¿Ok? Así que este joven rico quizás, y mucha gente no suelta lo valioso que tiene porque piensan, no, me costó mucho obtenerlo. ¿Cómo que voy a soltarlo en las manos de Dios? Ya sea dinero, ya sea belleza o la posición social, económica que has logrado en esta vida, entrégala. No, pero todo mi sacrificio para llegar a donde estoy. Bueno, entonces la salvación no vale tanto para ti. Es decir, hay personas que pueden asumir como no, vale más mi carrera que la salvación. ¿Está bien? Cada quien toma sus decisiones. No, vale más mi patrimonio que la salvación. Está bien, cada quien toma su decisión. ¿Ok? Otros simplemente no van a entregarle a Dios lo valioso que poseen porque tienen un deseo de querer tener más. Porque muchas personas ya encarreradas, diles, oye, detente y entrégale tu vida a Cristo. Muchos dicen, no, no puedo. Ya la inercia que traigo de las cosas que estoy logrando, conquistando y demás, yo no puedo detenerme ya. ¿Está bien? No se pueden detener. Otros no le entregan lo que tienen valioso a Dios porque las cosas valiosas que poseemos generan confianza. Confianza. Y digo, no solo el dinero. Si hablamos con una mujer que sea extremadamente bella, le va a decir, no, mi belleza es mi confianza. Yo me siento segura porque soy muy bonita, muy atractiva, y donde voy, lo que pido me lo dan. Esa es mi confianza. Y cuando uno le dice, no, pero ¿sabe qué, hermano? No se enfoque tanto en la belleza externa, trate de ser hermosa en el corazón. Ay, no, pero eso, o sea, ¿eso qué? ¿No? Por eso digo, no solo es un tema de bienes materiales, de cuentas bancarias, cualquier cosa valiosa que uno tiene, uno debe entregarla a Dios, dejarlo todo en las manos de Dios. Pero algunos van a pensar, no, es que si yo lo dejo en las manos de Dios, ahí se va mi confianza. Y yo me siento seguro teniendo un patrimonio económico, me siento seguro teniendo una posición económica, social, me siento seguro teniendo reconocimiento de la gente, me siento seguro viviendo enfocado en cuidar mi belleza física, o no sé, lo que sea. Pero otros no van a entregarle a Dios lo que tienen valioso porque las riquezas también crean un sentido de autosuficiencia, en el sentido de, pues en realidad no necesito tanto a Dios. Tampoco necesito la ayuda ni de la iglesia ni de nadie más, porque las cosas valiosas que yo tengo me dan todo lo que necesito. Me abren las puertas que yo necesito. Me dan la respuesta a mi necesidad. Y también hay que reconocer que las posesiones pueden crear un falso sentido de seguridad. Tristemente pasa, hermanos. Gente que cree que porque tiene mucho, tanto en lo material como en lo inmaterial, hay personas que creen que la calamidad no los va a tocar, solo porque tienen cosas valiosas. Pero yo le pregunto, ¿eso tiene alguna lógica, algún sentido? Por ejemplo, un hombre o una mujer que valoran la juventud y tienen su cosa más valiosa en la etapa de la vida en la que se encuentran. ¿Será que la juventud
¿Será perpetua? ¿Se puede quedar con alguien para siempre? ¿O alguien que valore la belleza física? ¿Será que la belleza física te asegura que no va a haber calamidades en tu vida? Nadie te lo puede asegurar. Tampoco el hecho de tener grandes riquezas económicas te garantizan que no va a haber calamidad. La calamidad va a llegar a quien tenga que llegar en el momento que tenga que llegar. Uno puede tener mucho y aún así un día experimentar la bancarrota. Yo no me estoy inventando cosas. Ha habido mucha gente exitosa en los negocios que por alguna razón terminan en una bancarrota. O contratan una deuda que pensaban que con eso iban a ampliar su negocio, pero la contratan en dólares o en otra moneda y ¡pum! Viene una devaluación y ya no la pueden pagar. Y perdieron el negocio. ¿Y cómo fue de un día para otro? Pues así, de un día para otro. Pero el asunto, hermanos, es si la gente no está dispuesta a entregarle a Dios lo que tiene valioso, por cualquier razón de estas que estamos mencionando aquí y otras más que usted pueda tener en su mente o corazón, lo mejor que podemos hacer es una reflexión de en realidad qué tanto vale lo que yo tanto atesoro. Y si vale la pena perder la bendición de Dios y la seguridad de la vida eterna solo por no soltarle a Dios lo que tengo. Mire, a pesar de todo lo valioso que alguien pueda poseer en esta vida, como el éxito económico, material, la posición laboral, el reconocimiento público, la belleza, el talento o lo que sea, nada de eso da paz en el alma, ni ninguna de estas cosas va a traer salvación al ser humano. ¿O usted cree que alguien va a alcanzar el reino de los cielos solo porque conquistó una posición en su empresa o en el gobierno, o porque alcanzó un cierto estándar de belleza establecido por la sociedad? La realidad es que no, nada de esto da paz. Nada de esto da paz. Y mucho menos trae seguridad de la salvación. Nadie se salva por lograr cosas de esta vida. Nadie tiene asegurada la entrada al reino de los cielos solo porque conquistó alturas o bienes o patrimonios o lo que fuera. Mucha gente, hermanos, que tienen buena vida en lo material, en lo económico, en lo físico, saben por dentro que aún teniendo todo lo que desean, no tienen la vida eterna. Aún teniendo todo lo que pueden desear, no tienen la vida eterna. Y por eso muchos de esos se acercan a Dios genuinamente, deseando conocer el camino a la redención, porque la gente quiere sentirse segura de la salvación. No está fácil, hermanos, caminar por esta vida sintiéndose con la incertidumbre de a dónde vas a pasar la eternidad. La gente elude hablar ese tipo de temas porque les da miedo tener que reconocer que no sé dónde voy a estar. No son charlas de café, no son charlas de bulevar, porque la gente tiene miedo de mencionar esta realidad. No sé a dónde voy a estar el día que me muera. Y como no quiero tener zozobra y no quiero tener temor, mejor omito hablar de estos temas. Pero la realidad, hermanos, es que la gente, si pudiera sentirse segura, buscaría una respuesta ahí. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que cuando Dios les dice, tú puedes estar en el reino por la eternidad, pero esta es la demanda del reino, le tienes que entregar a Dios todo lo que es valioso para ti. Ah, no, así no. No, eso es demasiado, ¿no? Es mucha la exigencia. La gente exitosa o que ha logrado cosas en cualquier plano de la vida, si son honestas, deben de reconocer que hay un vacío en el alma.
una incertidumbre por saber dónde va a pasar la eternidad y también una necesidad de sentirse perdonado por Dios por todas las cosas que hizo. Pero por eso uno tiene que ser proactivo en entregarle la vida a Dios y decirle: Señor, lo dejo todo por ti. No en el sentido de dejo mi trabajo, renuncio, dejo a mi familia, no me hago cargo de ella, no, sino en el sentido de lo que tú me pidas yo voy a hacer. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Pero hay que llegar a este punto, hermanos. Hay que llegar al punto de reconocer que la comunión con Dios y que la salvación son los bienes más valiosos que un ser humano puede poseer. De otro modo, al igual que el joven rico, puede llegar al punto como: no, yo sí deseo la salvación, yo quiero estar bien con Dios, pero ojo, no a cualquier precio. No a cualquier precio. Por eso cuando Jesús dice en el verso 23, lo voy a volver a leer: Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dice el verso 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. Como, órale, ¿no? Quizás los discípulos estaban preocupados porque en la mente de ellos todavía había un razonamiento carnal con respecto al reino de los cielos. Y yo no dudo que varios de ellos hayan pensado como: pero si Jesús no los deja entrar al reino, ¿quién va a pagar los impuestos? ¿De dónde vamos a sacar para las escuelas? Y para las carreteras, y para hospitales, y educación digna, y la pensión del bienestar. ¿Y de dónde vamos a sacar todo eso, no? Si no admitimos a los ricos en el reino. Ellos se asombraron por las palabras de Jesús. Pero continúa el verso 24 y dice: pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos. Y fíjense la ternura del maestro, la ternura de Jesús, viendo los que se empezaron a conflictuar, ¿no? Yo creo que les vio las caras como chuecas a los 12. Entonces: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Pero vea que Jesús está aclarando que el problema no es tener riquezas. El problema no es tener riquezas. ¿Cuál es el problema? ¿Confiar en quién? Confiar en las riquezas. Ahí es donde está el problema, hermanos. Se puede tener riqueza material o riqueza inmaterial y además tener tu confianza puesta en Jesucristo. Tener tu vida rendida a Dios. Y ser una persona que dice: Señor, yo voy a administrar los bienes materiales que tengo conforme a tu voluntad. Quiero bendecir la obra, quiero bendecir a la gente que tiene necesidad. Yo quiero compartir de lo que tú me has dado, Dios. Cuando la gente tiene ese corazón, hermano, en realidad no hay un gran problema. Pero el asunto es que a veces nos apegamos tanto a lo que es valioso para nosotros que nos resistimos y no lo dejamos en las manos de Dios. Pero uno tiene que llegar al punto donde es consciente que nuestra confianza no puede estar puesta en el dinero, hermanos. No puede estar puesta en cuánto tengo ahorrado. Y como yo necesito seguir ahorrando, yo no puedo ser generoso, yo no puedo dar en la iglesia, yo no puedo ayudar a alguien necesitado porque yo necesito seguir ahorrando. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar dinero. Y no hay cantidad de dinero que me haga sentir en paz, así que yo seguiré mi carrera loca en la acumulación económica. Uno tiene que pensar: mi confianza no es el dinero, mi confianza no es la belleza física, mi confianza no es la posición que he alcanzado en el trabajo, que ya soy gerente, que ya soy director, que ya soy vicepresidente en el trabajo. La posición que alcances no puede ser tu seguridad ni tu confianza. Tu confianza tiene que estar puesta siempre en Dios. Siempre en Dios y siempre dispuesto a servirle a Dios antes que tú servirle aquellas cosas que para ti son valiosas en esta vida. Fíjense, un comentarista dice lo siguiente, se lo voy a leer porque me gustó, se me hizo muy interesante. Dice: por cada 100 personas
que pueden soportar la adversidad, por cada 100 personas que pueden soportar la adversidad, no hay más que una que pueda soportar la prosperidad. La prosperidad puede hacer a una persona muy fácilmente arrogante, orgullosa, satisfecha de sí misma y mundana. Se me hizo interesante porque esto es cierto, hermanos. A veces en los problemas, en la adversidad, es más fácil resistir la prueba. Pero pocos pasan el examen de la prosperidad. Cuando Dios te da, muchos se pierden en el camino de la prosperidad. Se pierden, no saben tener dinero, no saben manejar las riquezas que Dios pone en sus manos. Y muchos se vuelven egoístas. Muchos olvidan de dónde vino su riqueza. Y entonces ya no quieren sembrar, ya no son generosos. Y dicen, no, pero es mucho dinero. ¿Cómo que dar un diezmo? No, ¿cómo que dar una ofrenda? No, eso es mucho dinero. Pero cuando tenías menos, se te hacía más fácil abrir la mano a Dios. Por eso bien dice este hombre, por cada 100 personas que pueden soportar la prueba de la adversidad, nada más una soporta la prueba de la prosperidad. Yo le dije al principio de este sermón, las riquezas nos van a ayudar a ver la realidad espiritual de mucha gente. ¿Cuánto realmente alguien ama a Dios? ¿Cuánto realmente alguien anhela la salvación? Fíjese, el apóstol Pablo fue un hombre muy rico hablando en un aspecto inmaterial. ¿Por qué? Porque Pablo era un joven muy capaz, muy inteligente, muy talentoso, que además él estaba pues prácticamente en una carrera hacia convertirse quizás en algún día en un sumo sacerdote o alguna cosa así, porque él formaba parte del grupo religioso de Israel allá después de la resurrección de Cristo. Pero cuando él se convierte a Cristo, el apóstol Pablo reconoce que todas aquellas cosas que en algún momento llegaron a ser valiosas para él, palidecían, perdían brillo, perdían valor al compararse con el valor de la relación con Dios y de la seguridad de la salvación y la vida eterna. Pero pastor, ¿cómo está seguro que Pablo pensó así? Bueno, vaya por favor a Filipenses 3:8. Acompáñenme ahí, por favor. Filipenses 3:8. Yo voy a leer este versículo en palabra de Dios para todos. Dice así: es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado: posición laboral, económica, reconocimiento, reputación en la sociedad, lo que sea. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Todo lo que fue valioso para Pablo, toda la riqueza inmaterial que él algún día llegó a acumular, con un gran futuro por delante, llegó un punto cuando él conoce a Jesús que dice, ¿saben? Es muchísimo más valioso la relación con Dios, la seguridad de saber de que si me muero mañana me voy directo a los brazos de mi Salvador. Para él eso fue más valioso y dijo, estoy dispuesto a renunciar a todo eso. Entonces, hermanos, el problema no es tener dinero, el problema no es tener una gran carrera, el problema no es tener una gran posición en el trabajo o reconocimiento público o belleza física o riqueza en salud intelectual o creativa, sino que el problema es pensar que cualquiera de estas cosas llega a valer más que Dios, más que la salvación, más que Cristo. Ese es el problema. Obvio, nadie lo va a decir de manera franca y abierta, pero lo podemos concluir por sus decisiones. Porque el joven rico cuando se fue no le dijo, no, valen más mis posesiones que la salvación. Él no dijo eso. Nadie en su sano juicio lo diría. Pero por la respuesta, sin palabras del joven rico, prácticamente podemos asumir que él estaba diciendo, no, la salvación no vale tanto. Pero pastor, ¿te lo estás inventando? Claro que me lo estoy inventando, pero lo pensó.
Pero ¿cómo sabes que lo pensó si no estabas en su mente? Pues simplemente cuando Jesús le dice, dalo todo, se fue triste. Se fue triste. Mamá. O sea, ¿sí? ¿Me explicó? No tuvo que decirlo. Y yo no me lo estoy inventando, o me lo estoy inventando. Ya me acusa de chismoso. No, esa es la realidad, hermanos. Nadie va a aceptar franca y abiertamente estas realidades, pero por las decisiones que toma uno puede concluir, no le importa tanto Dios, no ama tanto a Dios, ni le interesa tanto la salvación, porque no lo deja todo en las manos de Dios. ¿Dejar o no dejar? ¿Cómo se llama nuestro sermón de hoy? ¿Dejar o no dejar? Esa es la cuestión, ese es el dilema. Dice Marcos 10:25, dice Jesús, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mire, a veces la gente quiere buscarle como que la cuadratura a estas declaraciones de nuestro Señor Jesús, pero la realidad, hermanos, es que Jesús está diciendo es imposible salvarse. Ningún ser humano se va a salvar por más cosas valiosas que logre en este mundo, en esta vida. Oye, pero logré ser presidente de la empresa en la que yo trabajo, logré ser gobernador de mi estado, pero alcancé un patrimonio de ese tamaño, o tuve lo que alcances. Absolutamente nada te sirve para alcanzar el reino de los cielos. Jesús está diciendo, no que sea difícil la salvación. Jesús está diciendo, es imposible la salvación por medios humanos. Por medios humanos es imposible. Ningún ser humano se va a salvar por esfuerzo. Dice el versículo 26 de Marcos 10, ellos se asombraron aún más. Ya estaban así como que escandalizados, pero dice, se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Mire, lo que está escrito aquí en el verso 26, para uno como mexicano del siglo XXI, suena natural, ¿no? Es como, oye, o mejor dicho, no suena tan natural, suena un poco raro, perdón. Suena raro que ellos se asombraran de las palabras de Jesús, de que la gente con posesiones o con riquezas no se van a salvar. No suena raro, pero uno puede tener la reflexión y pensar, bueno, Jesús dice que no se van a salvar los ricos porque sabrá Dios cómo obtuvieron su riqueza. De volada dudamos. De volada tenemos duda, o sea, de que no, quién sabe cómo lo obtuvo todo eso, ¿no? Sabrá Dios cuántas trácalas, cuántos camiones con huachicol compró y entonces se hizo millonario. Y entonces uno duda y puede pensar, pues bien dice Jesús que los ricos no se salvan porque no roban un montón y el origen de sus riquezas es dudoso. Pero eso es lo que puede estar en la mente de un mexicano del siglo XXI. Pero si nos posicionamos en la mente de un judío del siglo I, las palabras de Cristo son completamente controversiales. ¿Por qué? Porque en la teología judía, hermanos, las riquezas simbolizaban la bendición de Dios en la vida de una persona. En cierto modo o en cierto sentido, eso tenía que ver porque la ley de Moisés así estaba establecido. Y el que obedece estas bendiciones, Dios traerá sobre su vida. Ahí estaba escrito en Deuteronomio, ¿no? Y el que no obedece los mandamientos, todas estas calamidades le vendrán a su vida. Entonces, para la mente judía del siglo I era, el que es rico va en primera línea a la salvación. No, hombre, debe ser un buenazo, una persona súper espiritual. Por eso Dios le ha bendecido tanto. En la mente de los judíos, la riqueza estaba asociada al favor de Dios. Por eso cuando Jesús les dice, los ricos no van a entrar,
Y ellos dicen, si no entran ellos, no, pues ¿dónde quedamos nosotros, compadre? ¿No? Así pensaban ellos. Si los ricos no se salvan, ¿cómo se salvará la clase media? ¿Cómo se salvarán los pobres? Entonces, dice el verso 27, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, la salvación ningún ser humano se la va a ganar, sea rico, sea clase media, sea pobre, no importa, sea guapo o no sea guapo, sea tenga belleza o no tenga belleza la mujer, sea inteligente o no sea inteligente, tenga una gran posición en la sociedad, en el gobierno o en las empresas o no la tenga, no importa, nadie se puede salvar por esfuerzos humanos. O por más cosas valiosas que logren en esta vida, nadie se va a reconciliar con Dios. Dios no está en el cielo esperando como, eso se tiene mucho, que se salve. O sea, Dios no espera la salvación de nadie, hermanos. O sea, sí quiere que todos se salven, pero no quiere la salvación de alguien en particular, pues. Como si Dios deseara que no, pues es que para cambiar las calles del cielo, ¿cómo no se salvará? El dueño de Telmex, ¿no? Que se salve él, que se salve él. No, Dios no está pensando así. Para los hombres es imposible querer salvarse, reconciliarse con Dios y tener una relación con el Dios vivo solo por esfuerzos humanos o por logros de este mundo. Es imposible, hermanos. Sin la ayuda de Dios nadie se salvaría, esa es la realidad. ¿Por qué la gente se salva? Porque la iniciativa de salvación la puso Dios. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, a derramar su sangre inocente para la expiación o el pago o la culpa de nuestro pecado. ¿Dónde empezó? En la iniciativa de Dios. Y cuando alguien nos predica el Evangelio, inmediatamente está ahí el Espíritu Santo tratando de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Está haciendo su ministerio el Espíritu Santo diciéndonos, sí, lo que te está diciendo Él tiene toda la razón. Tú estás condenado al infierno, arrepiéntete de tu maldad. Sin la ayuda de Dios es imposible el camino, hermanos. Pero fíjese lo que dice el verso 28 de Marcos 10. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y sabe, Pedro no está diciendo una mentira, está diciendo una verdad. El apóstol Pedro lo que dice es completamente cierto. Ellos, los 12, habían dejado todo por seguir al maestro. Es completamente cierto. Ahora, del grupo de los 12 discípulos, yo creo que solo podemos afirmar que Mateo era el único rico de ese grupo. ¿Por qué podemos afirmar que era el único rico? Porque él era un cobrador de impuestos. Jefe del SAT en algún lado. O sea, tenía dinero el hombre, pero se convierte a Cristo, deja su puesto de cobrador de impuestos para seguir a Jesús. Deja una posición lucrativa, deja una franquicia, porque estas eran franquicias, las de cobrador de impuestos, una franquicia que le dejaba un montón de plata cada año a este hombre. Porque él pensó, ¿qué vale más? ¿Mi franquicia como cobrador de impuestos o la salvación? Y él dijo, la salvación. La salvación. Si yo te tengo que entregar este negocio, si yo te tengo que entregar este trabajo, esta posición económica, social, lo que sea, te la entrego, Dios. Porque vale más la paz y la seguridad de la vida eterna. Pero el asunto, hermanos, es que los 12 dejaron todo lo que tenían. Solo había un rico conocido que era este. Si acaso podríamos decir que había otros 2 jóvenes en este grupo que si no eran ricos, por lo menos eran de clase muy acomodada. ¿Quiénes? Juan y Jacobo, que eran hermanos. ¿Por qué podemos pensar eso? Porque el papá de ellos tenía un negocio de distribución de pescado. Ahí están los evangelios.
Entonces, a lo que voy con todo esto es que cada uno de los 12 tenía un cierto todo. Pedro tenía su todo, Juan tenía su todo, Jacobo tenía su todo, Mateo tenía su todo, y así cada uno tenía su todo. Y aunque no todos eran ricos, todos tenían algo. Porque es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pedro no era de los ricos, pero Pedro le dice a Jesús: lo he dejado todo, lo hemos dejado todo. Pero Pedro, tú eras un pescador. Sí, pero todos tienen una cierta riqueza. Si Pedro, siendo pescador, tenía una cierta riqueza, hermanos, todos tenemos algo valioso en nuestra vida. Y el apóstol Pedro no se hace como él: no, pero yo no tenía nada. No, lo que haya tenido, te lo dejé, Señor, por seguirte, por servirte, por ser parte de la obra, porque creí en ti. Cada uno de ellos dejó su todo atrás, hermanos, con tal de seguir al Maestro. Dejaron sus riquezas, cualesquiera que éstas fueran. Habían decidido conocer mejor a Jesús y ser parte de los discípulos del Maestro. Pero mire, aquí yo quiero destacar una cosa, porque a veces hay personas que se engañan un poco y dicen: yo también lo he dejado todo por seguir a Jesús. Y les podemos preguntar: ¿y qué es lo que has dejado, hermano? Bueno, tenía 4 mujeres, dejé 3. Yo le preguntaría: ¿y cómo le hiciste para escoger, no? Pero bueno, el asunto es, hay quienes dicen: no, yo viví en adulterio, pero dejé todas las relaciones de adulterio por seguir a Cristo. No, yo dejé el alcohol, dejé la droga por seguir a Cristo. No, yo dejé el pecado sexual, la pornografía, la fornicación. Yo lo dejé por seguir a Cristo. Lo dejé todo por seguir a Cristo. Otros dicen: no, yo dejé la mentira, yo dejé la murmuración, los chismes, yo era rechismosa. O sea, y lo dejé. Pero ¿cuál es el problema? Es así. Lo dejó todo. No, lo dejé todo por seguir a Cristo. Dejé la cleptomanía, dejé la mitomanía, dejé todo, el engaño, la mentira, la traición, ¿no? Dirían algunos. Todo lo dejé por seguir a Cristo. Bueno, dejaste todo lo que no tenía valor. O sea, si tú seguías con eso, ibas a destruir tu vida, ¿o no? Pero hay personas que le quieren reprochar a Dios que dejaron todo, sí, pero dejaron todo lo malo. O sea, qué bueno que lo dejaste, súper bien por ti. Ibas a terminar en la cárcel, o enfermo, o muerto. Pero no confundir, porque a veces la gente se le ve quebrantada, como llorando: no, pero Dios no me bendice, yo lo dejé todo. ¿Y qué fue lo que usted dejó, hermano? No, yo dejé un fraude que tenía por ahí, pero ya. O sea, no, hermanos. Dios espera que lo que le dejes sea de valor para ti. Porque tú puedes dejar el adulterio, el alcohol, la droga, la mentira, los chismes y todo, pero Señor, no te metas con mi patrimonio. No te metas con mis recursos económicos. Ahí sí no. A mí no me vengan con que la ofrenda, no, que el diezmo, no. Entonces, ¿qué estás dejando? Estás dejando lo que te hace daño. Estás dejando lo que te perjudica. ¿Dónde está el señorío de Cristo ahí? Tú puedes haberlo dejado todo refiriéndote al pecado, y haces muy bien, dejar todo el pecado atrás. Pero cuando el apóstol Pedro le dijo a Cristo: Señor, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, no se refería al pecado. Se refería a aquellas cosas que eran valiosas para cada uno de estos 12 hombres. Porque Pedro pudo haber dicho: mira, yo no tenía gran cosa, pero tenía mis redes. Y mis redes eran buenas redes, y las dejé, con las que pescaba. Y tenía una buena caña de pescar, que un día mi suegra juntó y me la regaló. Dejé la caña de pescar, dejé todo. Entonces, lo que haya tenido este hombre lo dejó, pero eran cosas valiosas para él.
Hermanos, hay que reconocer, para poder dejar todo en las manos de Dios, hay que reconocer que lo que hoy tenemos en esta vida, ¿a quién se lo debemos? A Dios. Si tú posees belleza física, ¿a quién se la debes? No se las debes a las cremas, no se las debes a las operaciones, no se lo debes a nada de eso, se lo debes a Dios. No es tu disciplina en la dieta o tus recursos económicos, no, todo se lo debemos a Dios. Mire, me gusta mucho una oración que hace el rey David. En un momento de la vida del pueblo, van a edificar el templo. Quieren construir un templo para Dios y dejar a un lado el tabernáculo donde se reunía Israel. Pero llega el rey David prácticamente al final de su vida, en su vejez, habla con el pueblo y él hace una oración que quedó registrada en Primera de Crónicas 29, 10 al 14. Acompáñenme ahí, por favor. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, aquí empieza la oración: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Fíjense, el rey David está reconociendo que cualquier victoria de la nación, ¿a quién se la debían? Al ejército, a los militares, a la naval, a la marina. No, se lo debían a Dios. Es lo que está diciendo el rey David. ¿Ok? Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Dice su Biblia, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria, ¿de quién proceden según la oración de este? Proceden de ti. Las riquezas y la gloria proceden de ti. No del talento humano, no de la capacidad humana, no del sacrificio ni del esfuerzo humano, sino dependen de Dios. Dependen completamente de Dios. Porque tú puedes hacer todo lo que está humanamente en tu alcance y no recibir la gracia de Dios para prosperar. Pero si recibes la gracia de Dios haciendo todo lo que tienes que hacer, tienes que terminar reconociendo a Dios. De ti viene toda la riqueza. Continúa. Dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Quién es el que engrandece a la gente? Dios. En tu mano el hacer grande. Si alguien ha logrado grandeza en esta vida, posiciones en este mundo, ¿quién le abrió la puerta? ¿Quién le facilitó? ¿Quién le permitió llegar ahí? Es Dios. Loamos tu glorioso nombre, dice. Dice: en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Es decir, a cualquiera. ¿Ok? Verso 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Se refiere a la ofrenda que estaban haciendo para construir el templo. Pero dice: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, dice David. Y de lo recibido de tu mano te damos, como diciendo: miren, nos hacemos los que somos generosos, Dios, pero en realidad te estamos devolviendo de lo que tú nos das. Hay que llegar a esta conclusión, hermanos. Si yo tengo problemas para dejar todo en las manos de Dios, es porque yo no he llegado a esta conclusión que tiene el rey David, diciendo: si algo logré, se lo debo a Dios. Si alguna posición escalé, se lo debo a Dios. Si tengo una riqueza inmaterial por mi aspecto físico, se lo debo a Dios. Si soy una persona súper sana, se lo debo a Dios. Y si tengo bienes de este mundo, riquezas materiales, se lo debo a Dios. Y cuando yo le doy a Dios,
en realidad le estoy dando de lo que de la mano de Él ya antes recibí. Todo lo valioso que podemos recibir en esta vida, hermanos, viene primeramente dado por Dios a nosotros. Todo. Los discípulos dejaron todo lo que tenían valioso. Cuando Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, era todo lo que para ellos tenía un valor. Se lo habían dado al Señor. Qué bueno sería que si alguien tiene recursos económicos esté dispuesto a sembrar en la obra de Dios, a ser generoso con el que tiene necesidad, no tener reparo en dar. Qué valioso sería para alguien que, si Dios le ha dado capacidades y talentos especiales, los ponga al servicio de Dios. Cualquier cosa que tú has logrado y que sea valiosa en tu vida, déjasela al Señor y dile: Señor, de todo lo que tú me has dado, yo quiero servirte y lo pongo delante de ti para servirte como tú me pidas, Dios. Porque para mí es más importante la seguridad de la salvación que el seguir atesorando bienes de esta vida, de este mundo. Dios sabe, hermanos, cuál es el tesoro que cada uno de nosotros tiene. Dios sabe lo que es valioso para usted y Dios sabe lo que es valioso para mí. Y sabe, además, siempre va a haber un momento donde nuestro amor por Dios y nuestro credo que cantamos y que confesamos, siempre hay un momento donde todo eso se pone a prueba. Hay momentos en la vida donde todo eso se pone a prueba. Cuando iban a construir el templo, allá en aquella época con el rey David, se puso a prueba la prosperidad de un montón de gente. A ver, ¿de verdad piensan que viene de Dios? Cuando el joven rico llegó con Jesús alardeando que él era un buenazo, ahí se puso a prueba su credo y su amor por Dios y reprobó. Marcos 10:29, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Miren, Cristo termina este discurso después de escuchar la expresión del apóstol Pedro. Jesús no lo regaña, no lo reprende, ¿ok? Acepta esta declaración porque el apóstol le dice en nombre de todos: nosotros, los 12, lo hemos dejado todo, lo que hayamos tenido, pero lo hemos dejado todo por seguirte. Jesús, en respuesta, fíjense qué hermoso, no le dice: oye, pero qué te... No, reconoce el sacrificio que han hecho sus seguidores y contesta con una promesa, con una hermosa promesa, y le dice: está bien, Pedro, para que tengas paz, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más. Nadie, hermanos, que le deje todo en las manos de Dios sepa que se va a quedar vacío. Me gusta una declaración que dice: Jesús no le va a deber a nadie, porque esto fue lo que Jesús dijo: no, ni pienses que te vas a ir de esta vida con saldo a favor. No, todo lo que tú has dado lo vas a recibir de regreso. Ahora, aquí hay un tema relevante, hermanos, porque no podemos interpretar esto de manera literal. Porque desgraciadamente, si hacemos una traducción literal, entonces justificaríamos todos aquellos ladrones que le dicen a la gente: traiga las escrituras de su casa a la iglesia para que Dios le dé 100 casas más. Eso es una mentira. No es así. Jesús está diciendo: si tú has dejado casa, no te preocupes, que en el evangelio más casas se te van a abrir para ti. Más de 100 casas van a estar disponibles para recibirte a ti. Porque si tú dejaste tu familia por servir al Señor, un montón de familia tendrás en el reino. A ver, ¿cuántos de aquí que dejaron amistades, grupos sociales y llegaron a la iglesia no encontraron una nueva familia?
Dices, la verdad, pastor, ahora tengo más amigos en la iglesia, más puertas se me abren en las casas, me siento bien recibido. A eso se refería el Señor, hermanos. A eso se refería el Señor. No pienses que vas a salir perdiendo. Jesús le dice, no, todo lo que tú inviertas en el reino vas a recibir recompensa a cambio. Ahora, quiero hacer una acotación relevante, ¿ok? Porque en el verso 29, cuando Jesús dice, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer, quiero hacer una aclaración, porque en los escritos, vamos a decir, de mejor calidad encontrados y que fueron traducidos al español, no está la palabra mujer. No sabemos quién le puso eso. No, porque alguno dirá, yo voy a dejar a mi mujer, ahí está la salida. Por causa de Cristo. No, no te engañes. Para empezar, no es así. ¿Ok? No es así. No es así. Dios nos da 100 veces más bendición espiritual de lo que nosotros sacrificamos para Él. Ese es el sentido de estas palabras, hermanos. Para todos aquellos que han dejado su todo, cualquiera que sea su todo, debe tener la certeza de que Dios va a recompensarle. Son las palabras de Jesús. Y por si no nos convencen las palabras de Jesús, también el apóstol Pablo nos dejó escrito de parte de Dios algo que está en Hebreos 6:10. Vaya por favor a su Biblia, Hebreos 6:10. Palabra de Dios para todos dice lo siguiente: Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar lo que tú has dejado en manos de Él. Si le has dejado tu tiempo, tu talento, tus bienes y cualquier cosa valiosa que era para ti, si tú se la has dejado a Dios, Dios no es injusto para olvidarse lo que tú has dejado. Así que se va a cumplir en tu vida, como se ha cumplido en la vida de mucha gente que lo ha dejado todo en las manos de Dios, la respuesta, la promesa de Cristo se va a cumplir en tu vida. Lo que hayas dejado, lo que sea valioso para ti, Dios traerá respuesta a tu vida, hermanos. Nada de lo que dejamos en las manos de Dios es en vano. Nada, absolutamente nada. Todo lo que invertimos en el reino, Dios nos va a dar bendición de regreso. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Quiero pedirle que cierre sus ojos ahí un momento en su lugar y que medite cuáles son aquellas cosas valiosas que Dios le está diciendo a usted que suelte, que las deje. Que las deje para que Él señoree sobre eso que es valioso para su vida, hermanos. Cada uno. Hay cosas que tiene que dejarlas en las manos de Dios. No se trata de dejar el pecado hay que dejarlo sí o sí. Pero lo que el Señor nos enseña en este pasaje es lo que es valioso para ti, déjamelo. Deja que yo me meta, deja que yo señoree, que yo influya en tus decisiones de aquello que es valioso para ti. Con tus ojos cerrados, dile al Señor: perdóname por resistirme, perdóname por darle un valor más alto a las cosas de esta vida que a la salvación y la vida eterna. Perdóname, Señor, porque tú vales más, mucho más. Yo no te quiero perder a ti, Señor. Yo quiero dejarlo todo por seguirte. Quiero dejarlo todo
por servirte. Yo quiero dejarlo todo por hacer tu voluntad, por sentirme seguro de la salvación, por saberme perdonado y reconciliado contigo, Señor. Con tus palabras, díselo al Señor. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, cada vez más disminuyendo. ¿Por qué importa que Él crezca? Mi placer en Él está. No soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está. Yo camino con la certeza de que Él volverá. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, cada vez más disminuyendo. ¿Por qué importa que Él crezca? Mi placer en Él está. No soy digno de desatar sus sandalias.
Hermanos, cualquiera que sea la cosa más valiosa para ti y que tú has soltado para Dios, que la has dejado en las manos de Dios, ten la seguridad, Dios no es injusto para olvidarse de tu sacrificio, ni de tu ofrenda, ni de las obras que tú haces para Él. Dios va a cumplir su palabra y te va a bendecir 100 veces más por atreverte a confiar en Él y a poner en sus manos todo lo que era valioso para ti. Vale la pena dejarlo todo en las manos de Dios y servirle y seguirle. No hay otro lugar donde podamos experimentar la paz que solo viene de Él, la certeza y la seguridad de que estaremos en su presencia por toda la eternidad. Gracias te damos, Jesús. Nos permite ser parte de tu obra y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, podemos dejar todo lo valioso delante de ti, Señor. Trascendemos el dilema y lo dejamos todo para ti, Señor. No nos resistimos, reconocemos que tú eres Señor en nuestras vidas, que gobiernas con autoridad. Gracias, gracias Jesús, gracias Dios, gracias Espíritu Santo por este precioso momento. Gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos.